Muy buenas tardes, hermanos. Por gracia de Dios, nuevamente la palabra en este tiempo nos permite para poder avanzar, y esa palabra la cual nos llena de sabiduría, principalmente volviendo hacia Dios. Cuán importante y cuán hermoso es tener esta palabra que Dios quiere dar para dirigir nuestra vida. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 275 del Himnario Bautista, himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego, y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, realmente nuestro Señor nos permite ese mensaje para poder llevar a todo lugar y a toda persona el mensaje de amor que realmente hizo nuestro Señor Jesucristo al morir por nosotros en la cruz, al habernos dado la salvación. Realmente todo aquel que cree en su palabra puede ser salvo, y solamente por esa sangre preciosa la cual derramó en la cruz por nosotros. Por eso, hermanos, siempre tomar en cuenta esto para nuestra vida, para nuestro ser, para avanzar, creyendo solamente en nuestro Señor. Vamos a seguir alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 290.
Himno 290, canta a Dios con alegría. Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciamos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar. Que los hombres todos sepan de Jesús y su bondad. Que su amor sincero y puro quiere darles libertad. La alegría que recibimos de nuestro Señor mediante la palabra y mediante el Evangelio, sus promesas que día en día se van cumpliendo en nuestro ser. Así también podemos ver cuánto Dios nos ama y cuánto también Él quiere que podamos recibir de esa enseñanza que Dios quiere dar para nuestras vidas y nuestros corazones. Así también saludamos a los hermanos que sintonizan en las redes sociales, en Facebook o en YouTube con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y también pueden escuchar la palabra mediante estos medios. Vamos a cantar el himno número 294. Himno 294, vamos a sembrar. En la madrugada el santo evangelio sembraremos siempre con amor y fe. Al pasar el tiempo, luego las gavillas hemos de llevar al dueño de la mies. Vamos a sembrar, vamos a sembrar. Vamos a sembrar semilla del amor, luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Aunque haga sol y aunque haga sombra, siempre sembraremos con gran devoción.
y allá veremos fruto del trabajo, almas disfrutando eterna redención. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Mucho es el trabajo de sembrar la tierra con el evangelio de la salvación. Para los obreros fieles Dios promete que recibirán eterno galardón. Vamos a sembrar, vamos a sembrar, vamos a sembrar semilla del amor. Luego al cosechar, las gavillas llevaremos al Señor. Sí, este tiempo que Dios nos permite para poder sembrar esas semillas las cuales Dios pone en nuestro corazón. Y esto es de constante. Dios busca a qué corazón va a llegar esta palabra y en qué corazón también va a fructificar. Por eso la palabra muy necesaria para que Dios pueda guiar nuestras vidas y que Él sea nuestro labrador, así también nos permita crecer constantemente. También así mandamos saludos a los hermanos que van sintonizando en Radio Jerusalén, la emisora que transmite la palabra a las 24 horas del día, llevando la palabra de los siervos hacia los corazones de los hermanos. Vamos a cantar una última alabanza, el himno número 296. Himno 296, Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado, sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más.
Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. Sí, hermanos, hasta aquí con la alabanza. Vamos a dar paso al presentador Wilber Ríos. Sí, buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Sí, no están durmiendo, ¿no? Sí, porque después de comer da sueño, ¿verdad? Sí. En esta tarde vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor Padre, le damos las gracias, Señor. Este día, Señor, usted nos da su gracia, su bendición, Señor. Nos permite escuchar su palabra, Señor, por su siervo, Señor, que se tornó aquí a La Paz, Padre. Estamos tan agradecidos, Señor, porque de verdad, Señor, usted cuida de cada uno de nosotros, Señor. También le damos las gracias, Señor, por los ministros que están aquí, Señor, nos están visitando, Señor. Usted permita también, Señor, a ellos. También déles salud, Padre, por favor. También queremos escuchar su palabra, Señor, mediante ellos, Señor. Permítanos esta tarde, Señor, que usted mismo pueda abrir nuestro corazón para que su palabra pueda trabajar, Señor. Le damos las gracias, Señor, por todas las cosas, Padre. Usted permite, Señor, también la dificultad. También nos ayuda, Señor, para poder salir, Señor. Damos gracias, Señor, porque de verdad, Señor, usted cada día nos guía mediante sus siervos, Señor, nos da su palabra. Cada mañana, Señor, también nos ayuda, Señor, nos ayuda a despertar para la hora piadosa, Padre. Esta tarde, Señor, le damos las gracias porque de verdad, Señor, necesitamos su palabra, Señor, un alimento espiritual para nuestro espíritu, Señor. Padre, le pido, Señor, que usted nos ayude, Señor, por favor, a cada uno de nosotros para poder unir nuestro corazón a la iglesia, para poder unir nuestro corazón al siervo, Señor. Le damos las gracias, Señor, por todo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, en esta tarde entonces vamos a continuar el programa. Queremos invitar, Señor, a algún hermano o alguna hermana para que nos pueda testificar su vida de creencia o también cómo escuchó el Evangelio, ¿no? Cómo recibió la salvación. Entonces, algún hermano, alguna hermana que pueda compartir su testimonio. O invitamos. Ya que no hay, entonces podemos invitar también, ¿no? ¿Alguien quiere compartir su testimonio? Sí, adelante, hermana. Sí, buenas tardes, diácono, hermanos, hermanas. Yo tengo muchas cosas que decir, pero no sé por dónde empezar al principio, ¿no? Bueno, primeramente estoy yo muy contenta porque los siervos ya regresaron, ¿no? Realmente nos contagian su alegría, la paz mediante la palabra que nos dan, ¿no? Esta mañana yo podía recordar muchas cosas mientras escuchaba la palabra de Dios. Realmente yo tenía mucha queja, ¿no? Antes de recibir la salvación, mucha queja. ¿Por qué
y decían también, ¿no? Me quejaba con Dios y decía, ¿por qué usted permitió tanto sufrimiento en mi vida? ¿Por qué desde niña yo quería hacer siempre, ¿no? Recuerdo que es tal vez muy duro, ¿no? Lo que voy a decir, pero como mis papás estaban separados y peleaban mucho, entonces yo cuando era adolescente pensaba, ¿no? ¿Cuándo voy a ser feliz? Cuando mis papás dejen de pelear. Entonces, mi papá siempre decía, mi mamá se iba de mi casa, ¿no? Dejaba el hogar, pero también no se iba por irse, sino que mi papá la golpeaba demasiado. Entonces mi papá una vez dijo, estaba borracho y dijo, yo vuelvo con tu mamá porque por ustedes, ¿no? Éramos dos mayores, yo y mi hermanita, que éramos niñas, entonces ustedes de chiquitas eran muy bonitas, yo por eso volvía con tu mamá, así, ¿no? Yo vuelvo por ustedes con tu mamá. Y eso se había quedado en mi corazón, ¿no? Entonces, cuando mi mamá se fue la última vez, yo escapé de mi casa detrás de mi mamá. No conocía bien la ciudad, nada, pero me fui con el pensamiento que cuando ellos vuelvan, porque siempre se separaban y volvían, entonces yo decía, si ahora me voy, mi papá va a venir y nos va a llevar otra vez a la casa. Y si ellos se quieren separar, yo voy a agarrar un cuchillo y voy a decirles que me voy a matar, así pensaba. Y eso no pasó, ¿no? No pasó, fue frustración en frustración, dificultad en dificultad. Ya pasando el tiempo, yo también tomé una decisión, ¿no? Ellos nunca van a volver y nunca voy a poder ser feliz. Y creo que voy a ser feliz cuando uno de mis papás muera, así. Yo había deseado incluso la muerte de uno de mis papás. Así pensaba, ¿no? Pasó el tiempo, yo pasando la adolescencia y empecé a trabajar. Empecé a conocer dinero. Y con el dinero que yo tenía, yo no gastaba para mí, sino juntaba y compraba comida o compraba para cocinar un domingo. Y llamaba a todos mis hermanos mayores, menores, y yo veía que con mi dinero podía juntarlos. Y un domingo de felicidad. Entonces yo así hice muchas veces, ¿no? Yo buscaba mi felicidad, pero tampoco funcionaba porque ya había problemas en los terrenos de mi papá. Otro fracaso, ¿no? Y pasó el tiempo y yo me vi embarazada. En ese momento también estaba saliendo profesional y yo estaba contra el mundo y yo decía que yo lo voy a lograr. Voy a ser mamá, voy a tener un hijo, voy a trabajar y voy a ser feliz. Otra vez busqué mi felicidad, pero tampoco lo logré. Y sufrí mucho. Luego llegó la pandemia y una prima me llevó a la iglesia, ¿no? Regresemos a la iglesia. Y yo también decía, estoy sufriendo mucho, tal vez Dios me está llamando, ¿no? Y lo hice de muy buen corazón, tal vez, ¿no? Fui y el pastor me enseñó que tenemos que cumplir, llegar temprano, usar falda, esforzarnos en no pecar, pedir perdón todos los domingos, y yo lo hacía al principio bien, ¿no? Como esta mañana el pastor dijo, y es cierto, ¿no? En ese momento sales el domingo después de pedir perdón toda la mañana con una paz, qué bien, sí, Dios me ama, me ha perdonado, así, ¿no? Pero al día siguiente, lunes, primera hora, por el trabajo, yo ya estaba peleándome en el trabajo. Y otra vez volví a fracasar, y volví a fracasar hasta que recuerdo bien claro, ¿no? Era un sábado y yo le reclamé muy, muy fuerte a Dios. Le reclamé, usted no me dejó tener madre, no me dejó tener familia, no tengo a mi familia unida, vengo a la iglesia, diezmo, ofrendo, me esfuerzo en no pecar, pero me duele todavía mi corazón y no sé qué quieres, Dios, así. Y yo grité, ¿no? Ese sábado en la tarde y ya pasó así, continuaba la vida, ¿no? Pero hasta que ese 20 de febrero, después de que hermano Froilán haya dado como que tantos estudios bíblicos en casa, yo escuchaba,
Y la verdad no entendía, sí, en ese momento entendía, pero fue ese 20 de febrero que, escuchando a Evangelista Josué, yo podía entender, creer y realmente deshacerme o descargar ese peso que yo tenía, ¿no? Y que Dios ya había pagado por mis pecados, que había pagado incluso porque yo había deseado que uno de mis papás muera, así, de tantas cosas malas, ¿no? Y doy gracias, ¿no?, que Dios me dé ese entendimiento, porque yo no merezco porque soy muy, muy miserable, ¿no? Una persona que desea la muerte de un papá. Yo realmente no lo creía, y esta mañana yo escuchando y decía: Señor, si esa persona soy yo y que usted haya muerto por mí, y que ahora me dio una nueva vida, ¿no? Una nueva vida, no solo físicamente, no solo materialmente, sino una nueva vida, pero mi felicidad no sale por lo que está aquí afuera, no, porque la dificultad sigue, mi papá todavía sufre, mi familia aún no está unida, pero mi felicidad está aquí adentro. Y agradezco, ¿no?, por eso, por la palabra, por la iglesia, y muchas gracias, hermanos. Sí, gracias. También al otro hermano o otra hermana que quiera compartir su testimonio. Muy importante nosotros que podamos testificar, ¿no? Testificamos delante de Dios. Muchas veces dicen, no entra el pensamiento, ¿no? ¿Qué dirán los hermanos? ¿Cómo soy yo? Testifica cómo era, cómo está portándose hoy día en ese tiempo. Pero al testificar, sí, adelante, hermano. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, hermanas, buenas tardes, evangelista. Doy gracias a Dios porque Dios me ha permitido llegar acá a la iglesia. Realmente para mí, bueno, desde acá he conocido que el Señor Jesucristo había muerto crucificado en la cruz del Calvario. Yo me crié en colegio de monjas y éramos muy católicos. Bueno, yo perdí a mi mamá a mis 10 años, pero también, ¿no?, era para mí un gran sufrimiento, porque desde mis 5 años sabía que mi mamá padecía una enfermedad, pero tenía un hermano. Yo tenía 5 años y mi hermano estaba en la cuna, entonces para mí era muy doloroso, ¿no? Y ahora, escuchando la palabra, puedo ver de que lejos de Dios hay mucho sufrimiento. He sufrido mucho mi niñez bajo la bota militar, bajo la presión militar me he criado, ¿no? Entonces todo era en mi casa malo. En mi niñez había mucha presión, que tienes que obedecer, que tienes que hacer, y bueno, y si lo hacía algo, estaba mal. Entonces, esa ha sido mi niñez, ¿no? Con mis abuelos. Después mi adolescencia con una madrastra, pero Dios me libre, que era muy sádica, dura, así. Ya, pasó. Y mi juventud, ya me casé a mis 21 años, a mis 26 años, 27 años quedé viuda. Y con la experiencia de mi madrastra, nunca más, jamás, ya nada. Me quedé con mi hija y punto, ¿no? Pero también, como yo no sabía la salvación, no tenía perdón de pecados,
iba a la iglesia ante la imagen de Milagros en la iglesia de San Agustín. Ahí me hincaba y de la imagen quería que solucione, ¿no?, los problemas que tenía, porque siempre tenía vicisitudes, problemas que se me presentaban, ¿no? Entonces, tanto también en el trabajo más porque yo quería imponer la moralidad, así, por mis fuerzas, ¿no? Entonces, yo doy gracias a Dios porque Dios me ha traído aquí a la iglesia y me ha enseñado de que tenía que creer a la palabra de Dios, porque yo no conocía ni la Biblia, yo solamente conocía la misa, nada más. Como mamá he sido muy dura, de lo que mucho me arrepiento, pero sí, como dice la palabra de Dios, ¿no?, que nosotros debemos reprender a nuestros hijos, pero bajo la palabra de Dios, cuando están criados, ellos son guiados, controlados, guardados, cuidados por Dios, ¿no? Y a nosotros también nos enseña a educarlos, a formarlos, a nuestros hijos, ¿no? Entonces yo podía agradecer tanto que Dios me ha dado la salvación, el perdón de los pecados. Realmente me ha sanado de las enfermedades del alma, del cuerpo también. He resultado ser enfermiza y todo me ha sanado, hasta del Parkinson. Doy gracias a Dios porque el médico decía, me estaba atendiendo por Parkinson, pero ahora en el nuevo examen que me han hecho, dice que no tengo Parkinson porque el Parkinson es deteriorable, ¿no? El ser humano llega a deteriorarse completamente, que se llega a encoger en sí mismo y todo eso. Entonces, de todo eso me ha levantado, y hasta de muerta, porque todos decían está muerta, está muerta, está muerta. Y algo venía a mi corazón, la palabra que he escuchado aquí en la Misión Buenas Nuevas, que decía la palabra de Jairo, que le dice, no temas, solo cree. Así, con esa palabra me ha levantado. Y realmente es muy largo mi testimonio, ¿no?, de salvación. Y también era bien malagradecida, sí, era. Porque de cualquier cosita que las hermanas me miraban o me torcían los ojos, no, si yo aquí he venido a buscar familia, me han torcido los ojos, mejor no. Me han contestado mal, no, ya no vuelvo más. Pero Dios tan misericordioso de mí, que al hermano Marcelo lo ha llevado a la casa a vivir donde yo vivía. Él vivía en el 4º piso, yo vivía en el 3er piso. Y todas las veces que iba a la iglesia, esas veces estábamos en Villa Fátima, me decían, hermana Susana, me golpeaba la puerta. Sí, estoy ocupada, sabe que toda mi familia se ha venido. Deje su familia, vamos nomás. No puedo, vamos. No puedo. Y así, y a poco, ya el hermano, lo cansaba al hermano, ¿no? Lo convencía, le decía, no, hermano, no puedo, mire, no, me he visto de muchos años, lo cual era mentira, ¿no? Y su esposa me tocaba otra vez la puerta. Hermana Susana, vamos, usted sabe, usted no cree que el Señor Jesucristo ya va a llegar, ¿no ve? Y usted se va a ir al infierno, me decía. Entonces ya, yo decía, ya, y la segunda vez le dije, hermana, no, sabe, va a disculpar, yo ya no puedo ir porque a mí me miran mal, y aparte de eso no les caigo, yo soy como una monedita que no caigo a nadie, así. Entonces me decía él, hermana Susana, ¿usted ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, su Redentor? Sí, hasta
eso ya lo ha llevado en la cruz del Calvario. Así me traía a la iglesia. Doy gracias a Dios por sus vidas, del hermano Marcelo, que ya pronto ya ha venido, ya conoce esta iglesia, pero ya va a venir también con su familia. Y también la que me traía, me arrastraba, era la hermana. Después de eso ya el hermano Marcelo ya me dejó la iglesia, todo. Pero otra vez lo mismo, que me han mirado mal, que me han contestado mal, mejor no voy, así. Pero la que me traía era la hermana Marlene, la pastora de Colombia. Ella un día me dice: hermana Susana, estoy en la puerta de su casa. Ah, qué bien, pase usted. No, he venido a recogerla, vamos a la iglesia. A mi corazón ha venido de tan lejos, de la zona sur por mí. Ay, así, ¿qué voy a hacer? Ni modo, ya, volveré nomás. Y estoy bien agradecida a Dios porque estoy pasando ahorita situaciones. Mi familia vive por sus pensamientos, por sus deseos propios, por su confianza en sí mismo. Veo sufrimiento, y ahí puedo ver de que lejos de Dios solamente hay sufrimiento, ¿no? Y yo podía agradecer a Dios también que todo eso que así veo en mi familia también, para que Dios se glorifique en mí y en mi familia, para que lleguen. Por favor, hermanos, oraremos por la familia Calderón, por la familia Silva García, Silva Calderón, por favor, por la familia Trujillo Calderón, por favor, porque están pasando situaciones difíciles de sus propios pensamientos, se dejan llevar por sus propios deseos, así, ¿no? Entonces yo podía agradecer también. Lo que me da la fortaleza, la fuerza es la palabra de Dios, como decía esta mañana el pastor, ¿no? Que hemos sido justificados gratuitamente. Y el otro día también, el día viernes pasado, yendo también al seminario bíblico de Villa Fátima, ¿no? El hermano ha compartido sobre el hijo pródigo. Entonces yo soy una hija pródiga, justificada, santificada gratuitamente por la sangre del Señor Jesucristo en su gracia, ¿no? Entonces así yo podía agradecer a Dios, y que también ya al estar justificada, santificada, ayer también escuchando la palabra, ya casi había estado terminando en el canal 27 la prédica del pastor Oxopar, decía que en los justificados por la sangre del Señor Jesucristo tenemos el poder de Dios, así, ¿no? Que tenemos que creer. Entonces yo creo plenamente ahora sí, y yo puedo agradecer a Dios también por todo. Y voy a ser franca, yo quería dar para la construcción, así, pero ahora de pronto me viene y me dice, no sé, mi corazón, no, ¿para qué? Así, pero estoy orando también porque no es lo mío, es lo que Dios me ha dado a mí, ¿no? Entonces, porque cuando diezmamos o cuando ofrendamos, no damos de lo que nosotros tenemos por nosotros mismos, sino es por lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y de eso damos. Entonces así yo puedo agradecer a Dios por todo ahora, por todo lo bueno, por todo lo malo. Gracias a Dios, no puedo cuestionarlo ni preguntarle, porque escuchando aquí la palabra de Dios que dice, todo lo que nos pasa es por la voluntad de Dios, nos dice. Entonces ya, Señor, es tu voluntad, porque tú conoces mi corazón, porque en mí no hay nada bueno, solamente hay maldad, pero me arrepiento de mi maldad, y de mi maldad le pido perdón, ¿no? Porque tampoco digo, yo soy mala y me quedo quieta, no, sino
me reconozco mi maldad, me arrepiento de mi maldad, le pido perdón. Y la palabra que a mí, aunque no entendía, era ignorante, he recibido en mi salvación, ha sido cuando el pastor Shin en el Hotel Europa ha dado el seminario bíblico y ha compartido y ha consumado esa palabra toca mi corazón, aunque era ignorante, no entendía qué quería decir, pero ha tocado mi corazón y desde ese momento Dios ha ido limando mi corazón y sigue limando, porque nada bueno hay en mí, ¿no? Pero si algo bueno hay en mí es que el Señor Jesucristo vive en mí. Con la palabra también, ¿no? Más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, y lo que vivo en esta carne lo vivo en fe en el Señor Jesucristo, que se ha dado a sí mismo para salvarme por su amor. Realmente su palabra me fortalece, me da fuerzas, ¿no? Y también me da la confianza de que ellos van a venir por la palabra que dice, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo como tu Salvador, tu Redentor, y serás salvo toda tu casa, toda tu familia. Sí, eso es lo que más anhelo, que vengan mi familia, que vengan mis amigos, los que conozco, así a ellos, porque realmente aunque paso situaciones y con la palabra de Dios, Dios es el que toma control de mí y también me ayuda realmente mucho. Y eso podía agradecer, hermanos, van a disculpar. Sí, gracias. Entonces en esta tarde vamos a tener un video, en sí tres videos. El primero, resumen del Encuentro Mundial de Corea del 2026. El segundo, construcción y refacción de la Iglesia de la Paz. Tercero, video de la proyección de construcción, planos 3D. Adelante, por favor. 바람 타고 날아올라 설렘이 가득한 이 길 위에 서로 다른 언어지만 하나의 심장으로 더 넓은 세상을 향해 걸어가 우리를 기다리는 빛나는 꿈
Sí, un aplauso. Entonces, en esta tarde vamos a tener danza de un grupo de estudiantes. Adelante. My grades are down from A's to B's. I'm way behind in history. I've lost myself in fantasies of you and me together. I don't know why, but dreaming's all I do. I won't get by on mere imagination. Upside down, bouncing off the ceiling, inside out, stranger to this feeling. Got no clue what I should do. I've gone crazy if I can't get next to Sí, un aplauso. Entonces, en esta tarde vamos a tener lo más importante. Vamos a escuchar la palabra del Señor. Vamos a invitar al pastor Justo Álvarez. Sí, adelante, pastor. Sí, buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Y vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia,
así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y vamos a ver versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil de este mundo y lo menospreciable escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin que nadie se jacte en su presencia. Hasta el versículo 29. Y hoy este tiempo, por la gracia del Señor, me permitió estar en la iglesia de Caranavi, y es una iglesia grande, ¿no? Y hay bastantes dificultades también dentro de la iglesia, y de repente hay un hermano, ¿no?, que de repente está viviendo bien, ¿no?, y de repente se emborracha y toma cerveza, y de repente está ahí con él, su otro hermano y su gatito, mano, y su perro, y dice: oh, me llaman pastor, allá está su ovejita, ¿no? Hay que recogerle así. Y dentro de mi corazón me da mucha pena, ¿no?, es decir, para empujarle así. De repente hay otra hermana en mi iglesia, y siempre dice: no, pastora, quiero tener comunión con usted. ¿Qué pasó? Estoy enamorada. Y sí, ¿qué pasó? ¿Por qué? Sí, me enamoré de tal persona, ¿no? Entonces mi esposa habla con ella, ¿no?, le dirige, y pasa como 2 semanas, dice: pastora, quiero tener otra vez comuniones. ¿Qué pasó? Estoy enamorada, pero ya no de ese hombre, del otro, de otro. Y pasa así, ¿no? Y de repente otro tiempo dice: no, pastora, me da vergüenza decirle, pero tengo que decirle, estoy enamorada. Ahora, ¿de quién, no? Entonces, es que él es casado. ¿Sí? Imagínense, ese tipo de miembros viven en mi iglesia, ¿no? Problema. Entonces, cuando nosotros vemos o vamos a la iglesia, la gente tiene un concepto que puede cambiar su vida, ¿verdad? Ah, puede cambiar, o voy a cambiar porque voy a la iglesia, ¿no? En realidad, Dios, aquí el apóstol Pablo está hablando en Corintios, ¿no? En Corintios hay un joven que tiene la mujer de su padre. Esta es su madrastra, ¿verdad? Y se pelean entre hermanos, se meten en conflicto, problemas, ¿sí? Entonces, cuando uno ve todo ese ambiente, esa situación dentro de la iglesia, ¿qué uno empieza a pensar? ¿Parece que Dios está con nosotros o el diablo está con nosotros? Qué terrible esa situación, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, algo que a mí también me sorprende, ¿no? Escuchaba una conferencia de un pastor también que me sorprende, aunque el apóstol Pablo estaba viendo semejante situación, uno espera decirle: ya, ¿qué tantos hombres que te gustan fuera de mi iglesia, no? Uno debe remediar eso, ¿verdad? Tiene que cortar, eso no sirve. O hermano, ¿por qué se escuchó el evangelio? ¿Por qué vive bebiendo, tomando cerveza y se exhibe delante de todo el mundo?
Entonces uno tiene que echar ese tipo de persona, ¿o no es así? Algo había que hacer. Pero cuando nosotros vemos la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo, viendo el adulterio, viendo la fornicación, viendo la pelea entre hermanos, la división que hay, en ningún momento el apóstol Pablo tiene ese tipo de actitud, ¿verdad? Al contrario, él hace algo que nosotros no podemos entender. Vamos a ver en el capítulo 1, versículo 4. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Él le dice a usted: doy gracias a Dios, porque ¿quién los eligió a ustedes? A mi Dios, porque por la gracia de Dios que os fue dada, Dios le dio la gracia a esa gente, la eligió. Pero esa gente, ¿cómo actúa? ¿Cómo vive? Una vida desordenada, ¿no? Entonces, la iglesia, ¿para qué es la iglesia, hermano? No es que yo puedo cambiar a ustedes. Aquí cuando nosotros leemos el 26, ¿qué dice? Sino que lo necio, 25, ¿no? 26, pues mira, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ustedes son necios. ¿Ustedes fueron elegidos por Dios? Porque son necios. Dice que son necios, viles. ¿Cómo yo le voy a ustedes predicar o decir si ustedes no reciben? Porque son necios. En el libro de Proverbios dice que el necio, aunque lo metas a un tacú, como decimos nosotros, o a un mortero y lo majes a palo, ¿lo vas a cambiar o no va a cambiar? Cuando ustedes le ponen a un tacú, vamos a pensar, plátano, ¿cambia su forma o no cambia? O el charque también antiguamente lo molían ahí o se sigue moliendo ahí y después lo desmenuzan. ¿Cambia o no cambia? El único que no cambia es ustedes. Ustedes no cambian. Hermano, yo todo el día le veo a ustedes, a la hermana Carlita, Rosita, Pedrito, Juancito, así haga. No va a ser. ¿Por qué? Porque ustedes son necios. Lo vil de este mundo escogió Dios. Entonces Pablo se dio cuenta, ¿yo qué puedo hacer con esta gente? Yo no puedo hacer nada, porque yo no los escogí, yo no los elegí. ¿Quién los eligió? Vamos a ver, aquí en el 8, el cual también, dice Pablo, ¿cómo dice? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. ¿Cómo van a ser esas personas? ¿Con qué corazón está mirando Pablo a toda esa gente depravada, enferma? ¿Se puede decir así? Porque es necia, loco. ¿Cómo lo ve él? A través de la palabra, del llamamiento santo, como Dios lo llamó. ¿Amén? De ese punto entonces él ve. Entonces él se dio cuenta, una cosa hay que hacer con los necios. ¿Qué hay que hacer? ¿Ustedes pueden cambiar a lo necio, a lo vil, a lo menospreciable? Ese soy yo. ¿Puede o no puede? Por razón su esposa dice: este cabezón, despertá, mueve la cabeza. Siempre la esposa está mirando la falta, ¿sí o no? Porque se dan cuenta ella que somos necios, ¿no? Ah, soy tonto, feo, ¿para qué me metí con este feo, tonto? Y necio encima, no cambia, ¿sí o no? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Pablo también se da cuenta, no va a cambiar. No cambia. Entonces, aunque yo le hable, le diga, lo dirige, no va a cambiar.
Por eso, aunque ustedes procuren ser santo, procuren vivir una vida correcta, el proceso de llegar a la santidad, eso no existe. Porque Dios eligió a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio. ¿Verdad? Unos duermen aquí porque le vale madre todo, ¿sí o no? Yo me duermo, dice, porque ¿qué me importa que predique? ¿Quién lo invitó, no? Entonces, porque esa es su forma, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Ahora yo lo puedo descubrir y lo puedo comprender a ustedes, ¿me entiendes? Ah, son necios, ¿me entiendes? Eso eligió Dios. Por eso Pablo, ¿qué hizo? Vamos a ver. ¿Usted quiere saber qué hay que hacer para que un necio, para que arranque, para que funcione? Vamos a ver. Vamos a ver el capítulo 8. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué es lo que hace un pastor? ¿Es difícil ser pastor? No, no es difícil. Es muy fácil ser pastor, ¿me entiendes? Porque uno no hace nada. Ah, pastor, se levanta a 4 de la mañana, lee la Biblia y así. Pero es muy fácil. Pero cuando uno quiere hacer algo por cambiar a las personas, eso sí es difícil, ¿verdad? Por eso a veces mi esposa tiene canas, ¿no? Quiere cambiarme a mí. Pero ahora yo le voy a enseñar esto, la palabra de Dios, ¿no? Dice que se cambia o no se cambia. No, no se puede, ¿sí o no? Como dice la Biblia, no se puede. Y había un salvavidas que fue a un salvavidas, los que van a rescatar después que lo que pasó en Venezuela, sucedió un terremoto, ¿no? ¿Quiénes son los que van a rescatar, a sacar de los escombros a las personas? Rescatista, ¿no? Decía él. Enojado, estaba molesto. Por eso dice en la Biblia, dice. En la Biblia está escrito Romanos capítulo 7, 6, 7 y 8, y repite, ¿no? Que Dios dice que hay que edificar sobre la roca. Yo en 40 años vivo diciendo esto. Y él está gritando. 40 años vivo diciendo que por eso hay que construir sobre la roca. Yo donde voy a rescatar a la gente, ¿sabe quién es el que construye? Sobre arena, sobre algo, sobre a las orillas del mar, construye la gente. Y cuando viene un viento fuerte o lluvia, ¿qué va a pasar? O un terremoto, cae. Pero yo nunca vi, dijo él, alguien que se cayó, que está fundado sobre la roca. Me sorprendí de lo que decía el Señor. ¿Tiene razón o no? ¿Está escrito o no está escrito? Porque si uno tiene que fundar sobre la roca, entonces cuando que venga el problema, va a soportar o no. Pero él decía, en Venezuela no estaba sobre la roca. Estaba, el gobierno había hecho edificio así sobre algo sencillo nomás, no tenía fundamento. Por eso todo se vino abajo, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios tiene razón o no tiene razón. Como tiene razón de nosotros que no cambian, ¿sí o no? Entonces, ¿quién puede llevar una vida? El pastor hoy compartía también. ¿Quién puede vivir felizmente? Una persona que entendió, yo soy necio, ¿verdad? De continuamente de mí surge el adulterio, la fornicación, la envidia, la enemistad, las 24 horas, ¿verdad? Hasta sudan eso ustedes, lo malo, ¿verdad? De continuamente solamente sale lo malo. Aunque pasen años, 30 años estoy en la iglesia, 40 años. ¿Qué tiene que ver eso? 40 años, esa es su naturaleza. Si una persona entiende su condición, puede ser feliz, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede vivir como sabio. ¿Amén? ¿Cómo un necio puede avergonzar a un sabio? ¿Puede o no puede? No. Pero ¿cómo puede? Con la sabiduría de Jesucristo. Amén. Y vio como delante del pastor o su padre, él siempre dice, yo soy un necio, yo soy una persona falta, una persona carente. Pero delante de él se doblan los presidentes, se inclinan, autoridades, pastores de todo el mundo lo reconocen a él, ¿verdad? Pastores famosos. ¿Por qué? Porque él se enfocó a, yo soy esa persona. Entonces yo necesito hacer
recibir, como dice aquí, la comunión de ¿quién? El 9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo de nosotros? Ah, mi esposa es mi dolor de cabeza, no la aguanto, me estresa, pastor, esa mujer. Tranquilo, hermano, yo tengo que consolar, ¿no? Tranquilo. Entonces, ¿yo a quién le tengo que presentar? Preséntele a esa bruja, a Jesucristo, ¿sí o no? ¿Va a cambiar o no va a cambiar? Jesucristo va a cambiar. Que mi marido es un loco, no vino a dormir anoche. Ay, pero... Y viene 30 años a la iglesia, imagínense. Entonces, ¿a quién hay que presentar? Él sufre, ¿por qué sufre el hogar? ¿Por qué sufre la familia? Porque aunque está en el lugar de sabiduría, pero ¿recibe o no recibe? No puede recibir. Entonces, ¿va a sufrir o no va a sufrir? Va a haber problemas, dificultades. No importa los años que nosotros tenemos dentro de la iglesia, 30, 40. A veces cuando yo fui a una familia, pastor, me dice el pastor Diego, ¿puede ir a una célula? Sí, voy a ir. Y llegando, testificaban las hermanas mayores, ay, que yo antes, cuando la iglesia, todo se recordaba que como que hubiera pasado el evangelio, que hoy ya es tristeza y desolación, antes era flores, hermosura, ¿sí? Yo le digo, hermana, el evangelio, la noticia de Cristo hay que todos los días anunciarla, ¿verdad? Las misericordias de Dios son, dice, nueva cada mañana, amén. Eso, cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, ¿vamos a tener esperanza o no? Sí, vamos a tener esperanza y alegría en nuestro corazón. Pero si nosotros miramos, ay, mis defectos, mi falta, cuando nosotros vemos a nuestros hijos, yo tengo 4 hijas mujeres, y por eso comprendo cómo son las mujeres, ¿no? Cuando uno ve a las mujeres, siempre el hombre tiene ese punto de admiración hacia las mujeres que son así. Pero como tengo 4 hijas mujeres, que son terribles, son las mujeres, ¿me entienden? No comen como ve que se come en restaurantes, así. No, ellas otra cosa son, ¿me entienden? Entonces, yo las conozco muy bien, ¿no? Y creo que todas son iguales, ¿no? Entonces, pero el hombre piensa que las mujeres son perfectas, que uy, así uno se imagina, ¿no? Entonces, hermano, de verdad Dios nos puso en su iglesia para que nosotros recibamos la riqueza, la sabiduría. Por eso el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Cómo Él da gracias? ¿Por quién le da gracias? ¿Por quién daba gracias? Por los hermanos de Corintios. ¿Pero ustedes han leído lo de Corintios? Primera, segunda de Corintios. ¿Han leído? ¿Cómo eran esos hermanitos de Corintios? ¿Ah? ¿Eran buenos hermanos? Terribles, ¿sí o no? Pero él, ¿qué él dice? A Dios lo ha hecho precioso. Pero mi trabajo de mí, ¿cuál es? Conectarlo. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Amén? Entonces ya va a tener la fragancia ¿de quién? De Cristo. ¿Se va a alinear con la mente de quién? De Cristo. ¿Va a ser diferente o no? Entonces una vida hermosa o no. Wow, esta es, ¿cómo te llamas? ¿Maribel? No sos Maribel. Sí soy. ¿Sos Maribel? Sí soy de Yungas. La Maribel de los... Mira cómo cambió. Sí, cambié. No puede decir eso, ¿sí o no? Ella puede decir, sí. Sabe que ella es necia, ¿sí o no? Que no va a cambiar. Pero ¿quién le cambió? Por estar dentro de la iglesia, conectó con la palabra. La palabra le cambió, ¿sí o no? Esta tenía 6 maridos, la conozco. Sí, pero ya está casada, ¿sí o no? ¿Dónde? ¿Qué puede decir ella? Sí, yo viví una vida incorregible, ¿sí o no? Mala. Pero por la iglesia, ¿qué pasó? Hay una que dicen, yo era antes así, pero ahora cambié. ¿Qué cambió, hermana? No cambia, ¿sí o no? Ella no va a cambiar o va a cambiar.
Solamente ella está conectada, ¿no?, con Jesucristo. Un día el corazón se enaltece, se cree. ¿Qué pasa? ¿Sufre o no sufre? Ay, sufre. ¿O no sufre? Sufre. Y sus hijos también sufren. Cualquier rato se vuelve loca de la cabeza. ¿Sí o no? ¿Pasa o no pasa? Y si está viniendo a la iglesia fiel, ¿por qué? Se desconectó, ¿sí o no? Por eso Cristo dice que nosotros tenemos que estar como conectados. Como el pámpano no puede estar separado, ¿verdad? Tiene que estar conectado. Por eso Dios, ustedes son terribles, eso tienen que saber, ¿sí o no? Pastor, pero soy seminarista. Igual, ¿me entiendes? Todo. Igual, pastor, o todo necesita saber. Yo no, como dice el siervo de Dios, yo soy necio, yo soy una persona descarriada, yo lo sé. Pero no podemos justificar, yo soy necio, entonces puedo vivir neciamente. No, si una persona sabe que es necio, ¿qué tiene que encontrar? Encontrar a Jesucristo, ¿verdad? Seguir las pisadas ¿de quién? De Jesucristo. Negarse cada momento. La iglesia siempre, de repente yo estoy tranquilo en Caranavi, ¿no? Y el pastor dice, hay que venir una semana más antes. Ayer, por ejemplo, yo vine y me hice el ayudante de albañil y me vestí de mi traje de albañil y tenía que alzar bolsas de cemento. Nunca en mi vida he trabajado con cemento así, ¿no? Pero tuve que traer como unas 5 o 6 bolsas así y hacía mezcla, ¿no? Y me dio fiebre y estaba temblando así. Y de repente en la tarde ya no pude trabajar, me fui y le dije al pastor, no puedo, me duele mi cuerpo, no sé por qué. Y me fui y de repente el ayudante está buscando. ¿Dónde está mi ayudante? ¿Dónde está mi ayudante? Y Evangelista Emilio dice, ¿dónde está su ayudante? Justo es su ayudante. Me buscó, estaba durmiendo. ¡Ey, tiene que ir a trabajar! Imagínense, da vergüenza decir eso, ¿no? Porque los hermanos con todo su corazón trabajan así. Pero luego me recompuse, ¿no? Y ya me puse un poco a ayudar así. De verdad nosotros necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? Por eso, y yo estoy tranquilo, no sé para qué el pastor me llama, digo, ¿no? No debe llamarme, ¿cierto? Pero me llama, tienen que todos los ministros aquí venir así. ¿Usted cree que los ministros quieren venir? Obviamente que no, ¿cierto? Entonces, pero ¿qué hace? Tiene que negar, ¿no?, su corazón. Si hubiera La Paz, hacía comer pan francés, ¿no? O pan, ¿cómo se llama? De batalla. Entonces hay que ir así. Viene otra vez, ¿no? O sea, porque eso es, la iglesia nos está enseñando a doblar nuestro corazón. Pero ya algunos ministros dicen, no, yo no quiero seguir la iglesia. Ya no quiero. Se sigue su camino. Se aparta de la iglesia. Pero uno lo encuentra por el camino. ¿Mejoró su vida? Se separó de su esposa. Creo que quería otra mujer, ¿no? Entonces, ¿eso pasa o no pasa? No es que yo esté hablando cosas que no son, ¿verdad? Y eso es vivir con nuestro propio corazón. En el libro de Proverbios 28, 5 dice, el que confía en su corazón, 28, 26 dice, ¿cómo es? Es necio. O sea, no es que yo soy necio, así somos en la iglesia de Misión Buenas Nuevas, no ofrendamos. Y yo le dije, ¿dónde escuchaste eso que no se ofrenda en la iglesia? ¿Y quién paga la luz? ¿Quién paga el teléfono? ¿Quién paga tantos seminarios, eventos que se realizan? ¿De dónde sale el dinero? De lo que los hermanos tienen gratitud, agradecimiento, no por ser salvos. Claro, por ser salvos son agradecidos, ¿es cierto? Por eso ofrenda. No es que algunos dicen, no tenemos pecado por la gracia. Claro, para ti fue gratis, pero para Dios no fue gratis. ¿O fue gratis? No, porque Él tuvo que pagar un precio por tu culpa, por tu pecado. Tuvo que ir a la cruz, recibir maldición. Él recibió, como está escrito en Isaías 53:3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice, experimentado en quebranto. Y como que escondimos, dice, de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó Él sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras
rebeliones, molido por nuestros, el castigo, nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos, dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó, dice que él angustiado no abrió su boca, ¿verdad? Como cordero fue llevado al... O sea, ¿qué significa todo eso? Que él tuvo que cargar una culpa que él no la hizo, ¿sí o no? O sea, por tu pecado tuvo que ir a la cruz, recibir la humillación. Él no conoció pecado, él es 3 veces santo, 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 santo. Ese es Dios, ese es Jesucristo. La mujer que el que se lavó las manos, ¿cómo se llama? Dijo, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Su esposa le dijo, no tengas nada que ver con ese santo, le dice. ¿Cómo lo considera ella a Cristo? Como no tiene pecado. El malhechor de la cruz, el que estaba a la derecha, le dice, nosotros estamos bajo justo castigo, pero él no ha hecho nada malo, ¿sí o no? Él no tenía pecado, pero se hizo pecado por... Eso fue lo que tuvo que pagar. El amor que te tuvo. Cuando uno tiene amor, tiene que entregar algo, ¿sí o no? ¿O no? Alguna madre dice, malo es mi marido, pero por mi hija lo hago, sigo viviendo con este hombre, ¿sí o no? Por amor está sufriendo o está entregando más años de su vida, ¿no? Dice la Biblia, porque de tal manera amó, o sea que tuvo que amarte, y no solamente amarte implica en entregar, ¿sí o no? Algunas madres, su primer hijo, pero no puede dar a luz natural, normal, pero le dice que tiene que abrirse la panza. Pero ella dice, no, ¿y cómo ir a la piscina? Se me va a ver mi raya, se va a ver la herida, ¿no? Tan feo, no quiero. Pero no hay más opciones. ¿La opción cuál es? Estéticamente no me voy a ver bien. ¿Qué pasa? Pero por amor a esa criatura, ¿qué tiene que hacer? Ni modo, ¿sí o no? Le abren la panza porque salga el niño. O sea, ¿qué implica en amar? También es sacrificio, ¿no? No es que es gratis, como alguna persona dice, es gratis, soy salvo. No es gratis. La paga del pecado es muerte. Él tuvo que sacrificar, ser humillado, ¿verdad? Así Cristo nos salvó a nosotros. Amén. Nosotros no podemos conducir nuestra vida, aunque nosotros somos muy confiados, ¿verdad? Creemos, yo puedo vivir bien, puedo vivir de esta manera, pero el resultado siempre es negativo. Como dijo este salvavidas, ¿no? Este rescatista. Ya les he dicho más de 40 años que no construyan sobre la arena. Estaba molesto. Tienen que construir sobre la roca. Por eso se caen los edificios. Siempre vivo rescatando y siempre sucede lo mismo, decía él. Igual Dios nos dice, no puedes confiar en tu corazón, necio, ¿verdad? Nosotros vamos a ver un versículo en el libro de Corintios, 1 Corintios 10, el mismo libro, 10:13. Dice, ¿tiene? 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. Miren, hermana, Dios no le pone ninguna situación más de lo que usted puede soportar. Por ejemplo, este edificio que están construyendo ustedes, mucho dinero o no, pero dice Dios que Él no es problema, porque Él lo va a hacer soportar. Dice, Él le va a dar la capacidad o no le va a dar la capacidad. O sea, cuando tengan alguna dificultad, ustedes también, dice que Dios le va o se caigan, Él les va a dar la salida. Amén. Hermana dijo, no sé si ofrendar, pero parece que no voy a ofrendar. ¿Sí o no? ¿Cuánto años tiene? Ajá. Amén.
entonces tiene que ofrendar. Amén. Para que construya su iglesia. Otra persona, ya usted escuchó, otro trabajó por usted. No es que usted está trabajando sola. Ya hemos trabajado por usted. ¿Me entiende? Otro que vinieron primero, trabajaron. Ahora vamos a ampliar, vamos a la casa para que otras personas vengan y reciban la salvación. Hermana a su lado, ¿cuántos años tiene? ¿Ve? 76. Usted tiene que preocuparse. Dice, Señor ya está preparando, y me voy, dice, a preparar casa para ustedes. Edificio con calles de oro, bonito, precioso para ustedes, ¿no? Ustedes no siguen diciendo, ay, triste, voy a ofrendar. No, tiene que ofrendar, ¿sí o no? Mucho para construir la iglesia. Aquí la iglesia es muy transparente. Ahora estaba el tesorero explicando hasta qué se gastó, hasta un chupete, todo lo que se gastó, ¿sí o no? Exacto, no hay engaño, ¿sí o no? ¿Así se saca o no saca? Todo está bien, entonces uno puede ofrendar o no puede ofrendar. Tienen que traer la ofrenda. No solamente cuando venden algo, cuando venden su casa también, de la casa, ¿sí o no? Estábamos hablando con un pastor y dice, me estaba explicando, pastor David, que escuchó una conferencia que decía, no, señala tu sueldo, ¿no? Señala tu pago, ¿cuánto quieres ganar? En el libro de Génesis. No le decía qué versículo, pues no me acuerdo. Pero decía, señala tu salario. Pueden buscar en Google, ¿no? Y ya. Pero uno quiere 3,000 bolivianos, Señor, o 5,000, 15,000. Pero cuando uno señala su salario, cuando uno decidió, yo quiero ganar 15,000 bolivianos por la fe. Entonces uno ya tiene que dar su diezmo por la fe. Ahora voy a ganar 15,000. Entonces va a dar su diezmo como si estuviera ganando 15,000. Entonces tiene que hacerlo antes, porque eso es la fe. ¿Me entienden, no? La fe, sí. ¿Cuánto quieren ganar ustedes? Nada, pastor. No quieren ofrendar, ¿no? Por la fe tienen que hacer. ¿Cuánto quiere ganar usted, hermana? ¿Cuánto sería el diezmo? ¿Cuánto es de diezmo? ¿De 10,000? 1,000. Entonces ahora van a recoger 1,000. ¿Me entienden? Porque tienen que hacerlo por la fe. ¿Amén? 10,000, ¿quién quiere? Entonces tiene que dar diezmo ahora como si estuviera ganando 10,000. Eso es señalar su salario por la fe. Dios me dio. Entonces Dios va a cumplir o no, porque Él dice, conforme habéis hablado a mis oídos, yo voy a hacer. Y bueno, Él ya nos dio la promesa. Amén. Pero la fe implica también en creer, aceptar. Amén. Como Pablo no acepta lo que ve. Pablo no está aceptando la dificultad, la situación, las debilidades de los corintios. ¿Dónde se está enfocando? ¿Qué dijo? Está dando gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios lo eligió y Dios lo presentará a ustedes sin ninguna falta, ¿verdad? Ese es el trabajo, porque mi trabajo a mí es presentarle a ese Dios que va a trabajar. Estamos leyendo 10, ¿cuándo? 10:10, ¿no? ¿Qué dice? 1 Corintios 10:10. Sí, 10:13, ¿sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Cualquier situación en que está usted, dice que usted la puede resistir. Amén. Dios le dio la capacidad, no importa que parece que es difícil, imposible, pero Dios le está dando una promesa a usted. Amén. Esa deuda que tiene en el banco, usted la puede pagar. Esa construcción que están así, la puede pagar. No solamente este pequeño, cuando vinimos nosotros, estábamos testificándole al pastor Pablo Shin, pastor, nosotros estamos comprando $350,000.
la iglesia de La Paz. Están sacando pecho, ¿no? Y dijo el pastor, eso nosotros cada año gastamos un evento que hacemos. Entonces, dice que en cada evento que hace gasta más de $350,000, dice. Y nosotros estábamos pensando que éramos lo máximo, ¿no? Porque en realidad así gastan, ¿verdad? Echan todo su corazón los hermanos para los eventos, para evangelizar, para predicar, para anunciar. Ahí tiene que ser nuestro enfoque, amén. Hermano, Dios no nos va a dejar. Un hermano tiene 2 edificios, otro, pero la casa ni siquiera se construyó la iglesia. ¿Eso es malo o bueno? No, mal, ¿sí o no? Debería primero construir la iglesia donde la gente se salvó, porque ¿dónde va a morir? Yo recién fui a un velorio, a una invitación que me hizo una hermana, mi primo se accidentó con mi tío también. Pastor, ¿puede predicarle? Sí, voy a ir. Y después me llama, pastor, te cuento que se recuperó, está mejorando, así. Entonces yo ya dije, no es necesario, voy a ir por ayer en la tarde, dice. Pero luego me llamó, pastor, se puso mal, ¿puede ir ahora? Y me fui. Y resulta que se murió. Estaba, dice, con su celular, estaba chateando bien, jugando, y estaba con su novio conversando, riendo también con su mamá, todo, pero de un rato a otro se fatigó, le pusieron el oxígeno y lo botó el oxígeno de desesperación, la llevaron a terapia intensiva y murió porque sus pulmones estaban dañados. Y las 2 personas que sufrieron ese accidente murieron. Imagínense, hermanos, nosotros no sabemos, nuestro futuro es incierto, pero dentro de Jesucristo nos da la promesa que Él nos prepara un hogar donde vamos a dar nosotros. Amén. Nuestra vida está segura. Usted no tiene por qué estar triste, porque Él ya nos dio la vida eterna. No nos dijo que nos va a dar, nos dio. Amén. Él murió, Él pagó y nos prepara morada para nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que estar tristes nosotros? Ya lo ganamos todo. Amén. Ya ganamos, somos más que vencedores, dice la palabra. Entonces nosotros tenemos vida eterna, pero nosotros vivimos así, más o menos, calculando. Si esto sea así, doy. Y si no, no doy. ¿Está bien así o no? Tenemos que arrepentirnos nosotros. ¿Me entiende? La iglesia no le está rechazando a usted por su falta, por su falla. De repente el pastor le exhorta porque usted no considera como dice aquí, la comunión con Jesucristo. Prefiere estar en comunión con las tinieblas, ¿verdad? La iglesia por eso nos empuja a nosotros, para que vivamos por la fe. Hermana, ¿qué está haciendo? ¿Por qué vive así? ¿Cuántas veces yo le dije? Porque viene sufriendo la hermana. ¿Por qué sufre? 1 vez, 2 veces, 3 veces sufre. Porque es sabia o necia. Ya sabe que es necia, entonces, pero Dios es necio, Dios es falto. Dios no es dueño del oro, la plata, la salud, todo. ¿Le puede dar o no le puede dar? De los novios también y de las novias, ¿sí o no? Él lo creó todo. Entonces, ¿puede darle o no? Puede darle todo. ¿Amén? Eso, pero nosotros, ¿cómo vivimos? Por eso, pastor, muchas veces molesta con nosotros los ministros también. El problema no es que no puede cometer alguna falta o alguna falla, porque todos somos humanos y vivimos aquí. ¿Hay falta o no hay falta? Hay. Pero el problema es que persiste ahí y no puede recibir la guía de la iglesia, ¿me entiendes? No puede recibir la guía para poder vivir una vida feliz y transmitir también a otras personas. Pablo, al ver la infelicidad de esas personas, él enfocaba, Dios ya le dio la promesa a ustedes, ¿verdad? Dios ya lo ha bendecido a ustedes. Son benditos, son preciosos. Nunca le dijo, ¿por qué te emborrachaste? ¿Por qué te metiste con esa? ¿O por qué hiciste esto? ¿Le dijo alguna vez? No, él no le dijo eso. Él le dijo, ustedes tienen que conectar su vida con Jesucristo. Amén. Jesucristo le va a dirigir. Jesucristo, siguiendo a Jesucristo, su vida ¿cómo es? ¿Diferente o no? Diferente. Y Dios nos dice a nosotros, yo ninguna tentación le voy a dar que ustedes nos puedan soportar. Amén. Si usted dice, no, debo al banco, no puedo ir a la iglesia, ¿es verdad o mentira eso? Eso dice Dios, es mentira, porque yo te estoy dando la capacidad para soportar. Te voy a dar los medios, te voy a abrir el camino, dice, ¿verdad? Te voy a dar salida.
¿Cuánto testimonio hay de los hermanos que tenían dificultad o enfermedad de cáncer o situaciones de deuda o complicaciones así? Pero ¿cómo Dios trabajó o no trabajó? Es que esa es su promesa de Él. Amén. Esa es la promesa que Dios nos da a nosotros. Yo le voy a dar salida. Ustedes van a poder soportar. No es que no pueden soportar. Es que no me entiende el pastor. Peor la hermana. ¿Sí o no? Por eso no voy. Entonces, no es verdad. Él está aceptando su pensamiento, ¿verdad? Pero cada vez tienen que recordar ustedes. ¿Qué tienen que recordar? Esta palabra. Vamos a leer 13. 10, 13. 2, 3. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Dios lo va a abandonar a ustedes? No dejará, dice. Amén. Lo tienen que saber. Dios le dio capacidad a ustedes para terminar la construcción. La economía, ¿le dio o no le dio? Sí, dice, y si no puede, también le va a dar otra salida. Cuando usted se caiga, Dios va a dar salida. Ese Dios está con nosotros. Ese Dios es el que le mostraba a Pablo, ¿a quién? A los corintios, ¿verdad? No los acusaba. Claro, puede que nos exhorte o no. Cuando nosotros actuamos sin sabiduría. ¿Qué significa? Sin Dios. Porque Pablo dice en el libro de Efesios capítulo 2, 8, dice que la salvación es por gracia, dice. Este no es don de vosotros, dice. ¿Ese es don de ustedes o es don de Dios? Y no por obra, para que nadie se gloríe. Porque esto es por gracia. Amén. O sea, todo lo que Dios nos dio a nosotros es por la gracia. La salvación también no es de nosotros. ¿La salvación de quién es? La salvación Dios nos regaló a nosotros. Amén, hermano. Entonces eso tenemos que saber, a unos a otros, empujar a los hermanos. ¿Por qué usted tiene ese pensamiento? Un montón de pensamientos. Ay, yo no voy. ¿Por qué? ¿Por qué no viene? Se murió mi perro y mi gato está agonizando. No, también va a soportar, ¿sí o no? Vamos, hermano, a la iglesia. Mejor escuche la palabra. Y de repente otra hermana, ¿por qué está mal, hermano? Me salió suti en la uña. Niwa, ¿no? Le decimos nosotros en el oriente de acá, suti, ¿no? Por esas pequeñas cosas. Entonces, si no hay la palabra en el corazón, cualquier cosa nos va a ahogar, ¿verdad? Entonces necesitamos unos a otros empujarnos, ¿o no? ¿Y por qué no le decía a la de allá? ¿Por qué todo me decía a mí, a mí, a mí? Dicen los hermanos, ¿no? Porque por eso es bueno no solamente que uno tiene que decirle, 2 o 3 tienen que decirle, ¿no? Hermano, ¿por qué vive así? Así. El otro también. No es uno, solamente, estoy mal. Donde hay 2 o 3 testigos que dicen, muere irremisiblemente, ¿no? Tiene que decir. Por eso nosotros necesitamos unos a otros ayudarnos, ¿o no es así? Sí, hermano. Dios está con nosotros. Eso es cierto. Hoy pastor también compartía, ¿verdad? Todas las personas que se juntan con pastor, dice que pastor nos estaba contando, y dice que le dicen los presidentes así, ¿cómo está su país? ¿Cómo está Corea? Y pastor, ¿y cómo fue quiere que le cuente historia, ¿no? ¿Cómo funciona el comunismo en Corea del Norte? ¿Qué relaciones? El pastor su padre le cambia de tema. Todo le predica el evangelio, todo el evangelio le predica, ¿me entiendes? Y yo me sorprendí, porque uno quiere meterse también a ese mundo de que por eso, por tal. Pero el pastor está enfocado. ¿Cuál es el centro? El evangelio. Amén, hermano. Ese tiene que ser nuestro centro nosotros. Amén. A Dios me ha bendecido. Voy a ofrendar para mi iglesia, para que construyamos, avancemos, se predique este evangelio. Pero si no hay para pasaje, ¿cómo vamos a mandar a un siervo, sí o no, a otro lugar a predicar? Pero si no hay para que el pastor viaje. Cuando va el pastor, toda la iglesia tiene fuerza. Hasta yo estoy lleno de esperanza para transmitirle a mis hermanos en la iglesia de Caranavi, ¿no? Así como Dios trabajó, vinieron muchas personas, como el siervo de Dios predicó hasta ese ministro,
El senador también recibió la salvación. Y cómo el pastor hasta los pequeños detalles no se olvida, ¿no? Desde una foto, todo. Echa 100% su corazón, ¿verdad, hermano? Eso también nosotros tenemos que aprender. Amén. Por eso los siervos de Dios nos quieren conectar con Dios, a nosotros. No diga, yo soy pobre, porque usted no es pobre. Dios no lo hizo pobre a usted, sino que usted está aceptando ese pensamiento por no buscar trabajo, ¿no? Entonces, usted tiene todas las cosas, es bendecido. Amén. Voy a orar, vamos a terminar hasta aquí. Padre Santo, le damos gracias en esta tarde. Señor, usted no nos dejará solo, aun cuando venga la dificultad, la situación, la deuda, cualquier situación, aunque caigamos, dice que Dios nos dará salida en todas las cosas. Ese Dios está con nosotros. El apóstol Pablo, aun viendo la iglesia, parecía como que esa iglesia no tiene rumbo, una iglesia totalmente caída en el pecado, aparentemente así, pero él dijo, Dios lo eligió a ellos, es una iglesia preciosa, es una iglesia maravillosa. Dios lo presentará sin ninguna falta en el día de Jesucristo. Él le mostraba, lo conectaba a nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros como necios no podemos oír de otra persona. Solamente Dios puede hacer ese cambio en el corazón de las personas, nosotros conectando nuestro corazón. De ahí fluye la felicidad, el gozo, la esperanza. Bendiga a cada uno de los hermanos, Señor, en la ciudad de La Paz. También ellos están construyendo. Usted le da la gracia de ser partícipe, Señor, de la obra de Dios. Muchos hermanos ya no pueden ni siquiera llegar a la iglesia porque no pueden caminar, tienen problemas. Pero mientras nosotros podamos caminar, avanzamos sirviendo a este evangelio, Señor. Así le agradecemos, Padre Santo, en esta tarde, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.